Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos con recordar, repetir y reelaborar. Es un texto de 1914 que también forma parte de los escritos técnicos de Freud. Bien, en principio los tres términos ordenan el texto, así que justamente comienza con esta cuestión del recordar y, hablando de recordar, nos recuerda el nacimiento de la técnica o del tratamiento psicoanalítico en la técnica catártica ideada por Breuer en el tratamiento de Ana O. Justamente en el tratamiento catártico lo que está en juego es el recordar. Se trata de, en estado de hipnosis, pedirle a la paciente, esto es lo que hacía Joseph Breuer, los recuerdos del momento, de la ocasión en que se gestó el trauma y que dio lugar al síntoma. En este punto se trata justamente de un pedido de recordar. Esto lleva a Freud a decir que el tratamiento psicoanalítico consiste en llenar las lagunas mnémicas, es decir, volver a reponer esos recuerdos fuera del comercio asociativo con la conciencia a disposición del sujeto, de manera tal que al recordar estas representaciones patógenas inconscientes deviene la curación. Por lo tanto, recordar y curarse son la misma cosa. De esta manera, la tarea psicoanalítica es una división de trabajo por la cual el paciente tiene una tarea que es la de recordar y el analista tiene otra tarea que es la de salvar las resistencias que devengan frente a estos recuerdos, es decir, facilitar el recordar del paciente, facilitarle la tarea al paciente. Bien, con lo cual entonces ya estamos en el terreno también en el que aparecen los olvidos. Justamente es el mismo Freud el que habla de la amnesia infantil, esa que sobreviene tras la disolución del complejo de Edipo. Entonces, hay fragmentos que se van a olvidar o que están olvidados y el analista debe facilitar que afloren estos recuerdos que están caídos bajo la represión. El punto es que muchos de estos recuerdos, de estos recuerdos olvidados, en verdad son recuperables a partir de los llamados, dice Freud, recuerdos encubridores, es decir, recuerdos nimios. Freud le dedica un texto entero a los recuerdos encubridores, que carecen de importancia, que aparentemente son irrelevantes, que parecen inconducentes a nada importante y que sin embargo Freud los toma justamente como un eslabón para llegar a esos recuerdos de vivencias impresionantes. El punto es que entonces los recuerdos encubridores son los que justamente permiten hablar de la amnesia infantil y además justamente son los que le dan un contrapeso al olvido que tienen los adultos de su vida sexual infantil. Ahora, el punto, dice Freud, es que hay recuerdos o hay vivencias, mejor dicho, que son imposibles de recordar, es decir, vivencias de las que no hay recuerdos, pero que no obstante generan efectos. Y entonces, en lugar de recordárselas, en lugar de estar sustituidas o eslabonadas con recuerdos encubridores, son vivencias que despiertan efecto en calidad de una actuación.
se reproducen no en calidad de recuerdo, sino que se reproducen en calidad de un agieren, de una escenificación con el analista. De hecho, hay análisis que comienzan de esta manera, dice Freud, con una actuación de este tipo donde el sujeto se plantea que nada, digamos que todo le sale mal, que tiene enfrentamientos constantemente con las personas y se olvida o digamos está repitiendo en acto que de niño habría sido desafiante o también aquel que esconde como un secreto que ha comenzado un tratamiento psicoanalítico y ha dado por olvidar totalmente, y entonces lo actúa de esa manera, su quehacer infantil y la vergüenza que lo llevaba a mantenerlo también en secreto. Por lo tanto, entonces Freud pasa del recordar como tarea, pasa por el olvido y los recuerdos encubridores, que son el contrapeso de la amnesia infantil, para llegar a este tipo de vivencias que se repiten, se reviven, diría alguno, y que también son como el recuerdo una reproducción, pero ya no una reproducción en términos memorísticos, sino una reproducción en acto, en una escena. Y esa escena se monta en la transferencia. Por lo tanto, entonces, repetir y la transferencia son dos piezas de una misma cosa. Entonces, retomando la cuestión, hay vivencias que son imposibles de recordar, pero que no obstante han cobrado, dice Freud, a posteriori, nachträglich, una lógica que antes no tenían, pero no obstante se mantienen en esa condición de imposible de ser recordadas. En cuanto tal, se actúan en la transferencia con el analista. Es decir, aquel niño que fue rebelde se comporta de una manera litigante, de hacer litigios con el analista por cualquier cuestión, ¿sí? De la misma manera, aquel que puede haber sufrido celos respecto a los hermanos se presenta celoso ante el analista y podría ponerse quejumbroso respecto del trato que le da a otros y no a su propia persona. Entonces, aparecen directamente actuados en transferencia. Por lo tanto, la transferencia se presenta como una repetición y una actuación, y la repetición no es otra cosa que este actuar en transferencia. Fijémonos que entonces transferencia y repetición son una y la misma cosa, aparecen como sinónimos. De hecho, acá justamente Freud habla que ¿qué hay que hacer con esta compulsión de repetición? Y convengamos o aclaremos, como dice Strachey en un pie de página, que es el primer lugar en la obra, en su obra, donde Freud menciona el término, el concepto compulsión de repetición, que es el concepto sobre el cual gira toda la teoría en 1920, cuando Freud plantea en el texto Más allá del principio del placer la compulsión de repetición como algo más allá del principio del placer, que hasta 1920 Freud entendía que era lo que gobernaba el funcionamiento psíquico. Es decir, que esto es una anticipación por la cual entonces aparece otra manera de atender en psicoanálisis. Ya no se trata de la interpretación, se trata que el sujeto en transferencia va a repetir mociones
infantiles imposibles de recordar y que se actúan con el analista. Entonces, ¿cuál es la tarea que tiene ahora el analista o qué es lo que tiene que hacer el analista con esto? Bueno, en principio, permitir que esta compulsión de repetición siga su curso e ir señalándola en cuanto tal para que se advierta este carácter repetitivo. De esta manera, lo que puede aparecer como al principio en la técnica de la asociación libre como un recordar, un mero recordar de situaciones previas, ahora en la actuación se vuelve algo real, objetivo y del tiempo presente. Con lo cual cobra mucho más interés para el paciente su propia atención, su propio tratamiento y el devenir de la cura. En este punto, entonces, es que los síntomas, en tanto se van repitiendo, van a cobrar una realidad transferencial en la cual ahora van a estar en juego con el analista. Valga la cuestión, el analista empieza a aparecer como un personaje más en la historia del sujeto. En ese punto está clara la transferencia y son los momentos para señalarla, donde se hace actual esta compulsión de repetición. Por lo tanto, fijémonos que esto favorece en verdad el tratamiento en este lugar, y en el punto en el que se gesta en transferencia se termina generando una neurosis de transferencia, es decir, allí donde se gesta una enfermedad, dice Freud, artificial, puesto que ahora el analista forma parte de los síntomas del paciente, y esto es lo que el análisis puede propiamente curar, es decir, esta neurosis artificial, que es la neurosis de transferencia con el analista, de manera tal que lo vamos a comparar con una cuestión médica, de manera tal que esto funciona como una vacuna para todas las próximas veces que vuelva a aparecer una situación similar, y entonces bueno, la compulsión de repetición sea algo que el sujeto esté mínimamente advertido de ella. Bien, podemos concluir entonces con la noción de reelaboración, la cual implica toda una tarea de inercia psíquica y que es la que posibilita elaborar esa repetición. Advirtamos que en el texto, en la traducción de Amorortu, aparece un término alemán que es Durcharbeiten, que en definitiva es el trabajo, es decir, que la compulsión de repetición conlleva a la reelaboración, es decir, a un trabajo que el paciente debe hacer a partir de esa repetición. Bien, este trabajo es un trabajo psíquico asociativo, en definitiva. Bueno, de vuelta lo que digo al final de cada uno de estas presentaciones, y es que Freud va a ser mucho más claro y específico que esta breve presentación apenas orientativa para la lectura. Hasta la próxima.